Buenas tardes. ¿Alguien conectado? Ya aparecieron. ¿Me escuchan claro? Mientras esperamos que vengan sus compañeros, les pido un permiso. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el tema de cinemática. Es el tema número 7 de los 10 que vamos a ver. Este tema es bastante, ¿cómo decía? Lo utilizan mucho. Van a haber preguntas de su examen. La gran mayoría van a ser de este tipo. Entonces, los llamo a que lo estudien bien. Si tienen dudas, pregunten. Si no comprenden algo, pregunten, ¿no? La cinemática es una parte de la física mecánica, ¿no? La física clásica, que estudia el movimiento de una partícula. Llamamos partícula a algo que se mueve uniformemente, ¿no? Una partícula podría ser una persona, un vehículo, un planeta completo, digamos, ¿no? Si yo lo considero con que todos sus componentes se mueven de la misma forma, en la misma dirección, lo voy a llamar partícula, para que no se malentienda de que es una cosa muy chiquita, ¿no? Una partícula es cualquier objeto que yo vea
que lo vea y lo considere que se mueve de forma uniforme. Por decir, yo tengo un cuerpo de esta forma, ¿no? Donde en este punto se mueve a una velocidad y este otro punto se mueve a esta misma velocidad. Entonces puedo considerar que todo este cuerpo se está moviendo a la misma velocidad, ¿no? Por eso lo llamo partícula. Y lo que se estudia en la cinemática viene a ser sobre todo la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula de acuerdo al movimiento que se presente. No se considera las causas, ni por qué, ni quién lo está moviendo la partícula. Entonces solo vamos a determinar lo que vendría a ser la aceleración y la velocidad. ¿Qué viene a ser la velocidad? Es la división entre el desplazamiento y el tiempo utilizado para ese desplazamiento. ¿Y qué viene a ser la aceleración? Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo utilizado para hacer ese cambio de velocidad. Entonces, yo puedo tener como sistema de referencias en una cinemática que yo tengo mi partícula A y va de una posición A una posición B. ¿Cómo se desplaza esta partícula? De acuerdo a una trayectoria. ¿Qué viene a ser la trayectoria? El camino que recorre mi partícula. ¿Y qué viene a ser el desplazamiento de mi partícula? No es nada más que la posición final menos la posición inicial. Entonces los sistemas de referencias en, el, en cinemática van a ser de acuerdo a cómo se desplaza mi partícula. Puede ser de forma lineal, o sea que solo se desplaza en una dimensión, solo se desplaza en el eje X, o puedes desplazar solo en el eje Y, o solo en el eje Z, o las cartesianas que combinan estas coordenadas lineales y lo pueden hacer de una forma espacial o en el plano, ¿no? En dos o tres dimensiones. Y como vimos, hay otras que son las coordenadas polares, que es cuando yo tengo el radio de posición y su grado de inclinación. Entonces, viendo esto, yo puedo decir que el reposo es cuando un cuerpo está quieto, no cambia su posición, no cambia su estado en el espacio y el tiempo según su sistema de referencia, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos los sistemas de referencia? Vimos las magnitudes que podían ser vectoriales, escalares, derivadas, ¿no? Hicimos el sistema de referencia que si yo estaba quieto y estaba viendo a un objeto, estaba viendo un vehículo, yo estaba en reposo, ¿no? Lo podemos ver en este dibujo. Esta persona está en reposo en comparación a estos dos vehículos. Pero también puedo decir que el copiloto de este vehículo está en reposo en comparación al vehículo que se está moviendo. ¿Esto para qué? Para poder simplificar los cálculos. Para poder simplificar los cálculos, yo puedo decir quién está en reposo con un sistema de referencia. Un ejemplo, si ustedes quisieran encontrar a qué velocidad se mueve el viento que empuja las aspas de un ventilador, ustedes tendrían que ver que el ventilador, las aspas del ventilador se mueven con una velocidad, el viento se está moviendo a otra velocidad diferente,
Entonces, para poder simplificar, puedo decir, ah, bueno, mi aspa está en reposo, mi aspa está quieta y esta aspa quieta empuja el viento con una cierta velocidad. Entonces, para eso es que se crean estos sistemas de referencias. Entonces, de acuerdo al sistema de referencia, una persona está en reposo cuando no hay un desplazamiento en el espacio-tiempo. No mueve, no se mueve en el espacio-tiempo. No cambia su posición. ¿Y qué va a hacer el movimiento? Cuando hay un cambio continuo de su posición, ¿no? En ese mismo sistema de referencia. Ahora veamos. El cambio de posición no iba a ser nada más que la trayectoria, ¿no? La trayectoria que sigue una partícula durante su movimiento. La trayectoria puede ser rectilínea, puede ser curvilínea, donde se cambia su dirección, ¿no? En diferentes formas. Puede ser curvas, parabólicas o circulares, ¿no? Esto no es nada más cambiar su trayectoria en diferentes direcciones. Y dijimos que la trayectoria era todo lo que recorría mi partícula. Era la distancia que recorría mi partícula. Y el desplazamiento era la distancia entre la posición inicial y la posición final. Si ustedes se acuerdan, hicimos un ejemplo en vectores donde dijimos que una persona se desplazaba 4 metros de izquierda a derecha o 4 pasos y 3 pasos hacia arriba, hacia adelante. Entonces, ¿cuál era su trayectoria? ¿Cuál era la distancia que esta persona recorría? Eran 7 pasos. ¿Cuál es el desplazamiento de esta persona? Era esto, ¿no? En este caso eran 5 pasos. Entonces, yo ya sé que el movimiento es el cambio de mi posición. Mi posición puede estar en una, dos o tres dimensiones. Este cambio de posición va en referencia a un sistema de referencia. Entonces ya puedo entrar a la aplicación, que vendría a ser el movimiento uniforme rectilíneo. ¿En qué se caracteriza el movimiento uniforme rectilíneo? En que hay un cambio de posición a una velocidad constante. Esto significa que la velocidad va a ser de un mismo módulo, una misma dirección y un mismo sentido en todo el transcurso del tiempo. Yo me voy desde Santa Cruz hacia Montero a una velocidad de 50 metros por segundo. Cuando llegue a Guardia tendría que estar igual a 50 metros por segundo. Cuando esté pasando por satélite tendría que mantener la misma velocidad a 50 metros por segundo. Eso es lo que pasaría en un movimiento uniforme rectilíneo, ¿no? Y si es uniforme, no varía en el tiempo, entonces yo puedo decir que la aceleración es igual a cero, ya que la aceleración era el cambio de velocidad. Entonces yo puedo sacar las ecuaciones del movimiento uniforme, que es la longitud, o está en las dimensiones de longitud sobre el tiempo, es el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces yo puedo decir que la velocidad es el vector que define el cambio de posición de una partícula con el tiempo transcurrido, el tiempo que se tardó en cambiar de posición esta partícula, ¿no? Yo tengo mi sistema de referencia,
Mi posición 1 va a ser 2x1, y1. Esta es mi posición inicial y esta va a ser mi posición final. 7x2, 4y2, ¿no? Entonces, esto es mi desplazamiento. Esto, ¿en qué lo hice? En cierto tiempo. Entonces, aquí yo tenía un tiempo 1 y aquí estaba en un tiempo 2. Entonces, yo puedo considerar que esto va a ser mi velocidad. ¿Qué va a ser mi velocidad? Va a ser la posición 2 menos la posición 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo. Si yo estaba en mi posición 1 a las 2 de la tarde y en la posición 2 a las 3 de la tarde, ¿cuál sería mi tiempo? Mi tiempo sería una hora, digamos, ¿no? 3 menos 2. Eso es lo que vendría a ser la velocidad. ¿Qué viene a ser la velocidad instantánea? La velocidad instantánea no es nada más que la velocidad que yo obtengo en un espacio de tiempo muy pequeño. Esta velocidad que era x, ¿no? Con respecto con el tiempo. Era un cambio de x. Entonces este pedacito va a ser un delta de x, un pedazo muy pequeño de x en un pedazo muy pequeño del tiempo. Entonces, si yo obtengo este mismo pedazo en toda esta parte, como esto es constante, estos tendrían que ser iguales. Todos son pedazos muy pequeños. Cuando vemos una velocidad instantánea, cuando ustedes ven un velocímetro, alguno va en el auto y ve la velocidad que está llevando, ¿no? Ve una velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran ver, tendrían que tener el punto final o la posición final y la posición inicial. Decíamos que de Santa Cruz a Montero. Yo tendría que tener esta distancia, y tendría que tener este tiempo para encontrar mi velocidad. Pero si yo obtengo un pedazo muy pequeño de esta distancia, un d de x muy pequeño, tengo un pedazo muy pequeño de este tiempo, lo puedo considerar como mi velocidad instantánea. Y la velocidad media no es nada más que la longitud final menos la longitud inicial sobre el tiempo total que transcurrió para hacer este cambio de posición. Eso es lo que vendría a ser el movimiento uniforme rectilíneo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos bien? No hay Sí, de qué quejarse. Entonces, hablemos del movimiento variado o el movimiento uniformemente variado. ¿Qué ocurre? Que ahora la velocidad no es constante. Lo que va a ser constante va a ser en la aceleración. Yo voy a cambiar mi posición y voy a cambiar también mi velocidad. Entonces, si un cuerpo va ganando velocidad, yo voy a decir que mi aceleración es positiva, ¿no? Si un cuerpo parte con una velocidad y a transcurrir el tiempo, este cuerpo va ganando velocidad, una velocidad más grande, yo puedo decir que la aceleración es positiva. Y si va perdiendo aceleración, o sea, si va perdiendo velocidad, perdón, si va perdiendo velocidad, la aceleración es negativa.
Entonces a este concepto ingresa lo nuevo, el tema de aceleración. ¿Qué vendría a ser la aceleración? Dijimos que era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Lo mismo que vimos con el tema de las velocidades. Tengo una velocidad final menos una velocidad inicial en un tiempo final menos el tiempo inicial. Si tengo una aceleración instantánea, va a ser un pedazo de velocidad muy pequeño en un tiempo muy pequeño. La aceleración media es lo mismo. Entonces, si ya tengo mi fórmula de velocidad y aceleración, podemos encontrar las ecuaciones del movimiento variado. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que ustedes se tienen que aprender de memoria? Son estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Con estas dos ecuaciones van a encontrar todas las fórmulas que necesitan para el movimiento variado, ¿no? Encontremos la fórmula 3, la fórmula 4, la 5 y la 6. Vámonos por paso. Vámonos a la 4. ¿Qué viene a ser la 4? Viene a ser la posición en función de la velocidad y el tiempo. Entonces yo me voy, que yo quiero saber mi posición en función de la velocidad y el tiempo. Entonces yo me voy a aplicar la 1, ¿no? Agarro que V es igual a la diferencial de la posición en función al tiempo. De aquí despejo y puedo decir que V por d de t es igual al d de x. Dijimos que esto era un pedazo muy pequeño, entonces yo lo voy a agrupar todo de nuevo con el símbolo de integral. ¿Alguien ha visto ya el tema de integrales y derivadas? ¿Han visto en el colegio derivadas e integrales? Vamos a hacer un poquito aquí. Yo tengo esto, era x, ¿no? Yo saco un pedacito de esto de x, ¿no? Pero esto también, ¿qué puede ser? X 0, ¿no? Pero aquí yo puedo tener x0 y x. Entonces, x va a ser x0 o x menos x0. Esto puede ser x1, esto es x2. X va a ser x2 menos x1. Esto puede ser x inicial, x final. Entonces, x va a ser x final menos x inicial. Cualquiera de estos términos lo voy a estar ocupando. Entonces, yo de aquí voy a integrar. Voy a integrar esto en función del tiempo. Va a ser la velocidad por el tiempo. ¿El tiempo de dónde? Desde el tiempo inicial a t. Esto me va a dar igual a qué? A posición, desde la posición inicial a mi posición. Entonces yo de aquí reemplazo, va a ser b por t menos t0. Es igual a x menos x0. Yo necesito encontrar mi posición x con referencia a mi posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, ¿no? De aquí vieron que de esta formulita salió la fórmula 3. Así yo voy encontrando. Ahora la fórmula 5.
no dice que encuentre la velocidad en función de la aceleración y el tiempo. Yo sé que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo despejo que aquí a la aceleración por el cambio del tiempo va a ser igual al cambio de la velocidad. Esto lo puedo considerar, o sea, aplico integrales, va a ser A por T desde T0 hasta T es igual a B desde B0 a B, donde va a ser A T menos T0 igual a B menos B0, donde mi velocidad final, B, va a ser en función a B0 más la aceleración por el tiempo de menos T0. ¿Vieron? De aquí encontré mi fórmula 4, ¿no? De la 4. ¿Me están siguiendo? ¿No hay dudas? Entonces encontremos cómo se despeja. Perdón, este era 3, 4, 5, 6. Encontremos la 5, la fórmula 5. Él nos dice que yo quiero encontrar la velocidad en función a mi velocidad, aceleración y posición. Entonces yo puedo decir que la aceleración es igual a la velocidad por el tiempo y la velocidad es igual a la diferencial de x sobre dt. Yo de acá voy a despejar dt. Es igual a la diferencial de x sobre b. Esto de aquí despejo. A por d de t igual al d de b. Entonces reemplazo este d de t sería a por d de x sobre b por d de b. Despejo de nuevo a por d de x es igual a b por d de b. Aplico la integral de nuevo a esto para juntarlo, hacerlo más grande. Digo que a va a ser por x, cuando x inicial a x final, es igual a un medio de b al cuadrado de b0 a b. Esto va a ser a por x menos x0 igual a 1 sobre 2 de b cuadrado menos b0 al cuadrado. Esto lo paso a multiplicar, esto lo paso a sumar, donde b al cuadrado va a ser igual a qué? A b0 al cuadrado, el que estaba sumando, más este que pasó a multiplicar dos veces a por x menos x0. Ahí encontramos nuestra fórmula 5. Vieron que va partiendo de estas dos fórmulas, de las primeras. Ahora vamos a encontrar la fórmula número 6. Entonces, de esta fórmula, yo agarro
Y puedo decir que A es igual a D de B sobre D de T y B es igual a D de X sobre D de T. Yo de aquí reemplazo A por D de T igual a D de B. Yo puedo decir que esto es integral. Puedo decir que A por T es igual a B. Pero que B menos B0, ¿no? Entonces, yo pongo que B va a ser igual a B0 más A por T. Ahora aquí este B es lo mismo que esto acá. Entonces yo puedo decir que D de X sobre D de T es igual a B0 más A por T. Entonces, agarro que D de X va a ser igual a B0 más A por T por D de T. Aplico integral. ¿Esto qué va a ser? X0 más X menos X0 igual a la integral de B sub 0 por D de T más la integral de A por T por D de T. X, el X0 lo paso al otro lado. Me quedaría X0. ¿Qué va a ser esto? Más B sub 0 por T de T a T0. La integral de A por 1/2 de T al cuadrado menos T0 al cuadrado. Ahí quedaría la posición final en función a la posición inicial, en función de la velocidad y el tiempo. Entonces, para las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme es la ecuación 1. Para el movimiento uniformemente variado es la ecuación 1 y 2. Las ecuaciones 3, 4, 5 y 6 no es nada más que despejar variables. Entonces, veamos los diferentes tipos de movimientos. Movimientos uniformes, vamos a considerar la caída libre, porque en la caída libre la aceleración va a ser constante, ¿no? La caída libre con lanzamiento, el movimiento de abajo hacia arriba, movimiento horizontal, movimiento de proyectiles y el movimiento circular. ¿Qué viene a ser la caída libre? En física vemos que la caída libre es cuando un objeto cae y este se acelera por efecto de la gravedad. Su velocidad inicial es igual a cero, ¿no? Eso es caída libre. Cuando yo dejo caer algo, yo tengo una pelota en mi mano y simplemente la suelto, ¿no? Entonces yo tengo que mi velocidad vertical va a ser igual a cero. ¿Qué pasa con las velocidades horizontales en este punto? No existe, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo puedo pasar a las ecuaciones. Las ecuaciones que voy a necesitar según las variables que me pidan, ¿no? Aquí podemos encontrar, calcular la altura en función del tiempo. Nos dice, calcule cuánto tiempo
¿Qué altura tiene que tener un edificio si una pelota cae en 5 segundos? Nos piden encontrar la velocidad final. La velocidad final viene a ser la velocidad en la que llega al piso, ¿no? Nos dice, encuentre la velocidad de la pelota que cae desde un edificio, la velocidad en función al tiempo, cuál es la velocidad que llega a tener esa pelota si al caer del edificio se tardó 5 segundos, a eso se refiere. ¿Y cómo voy a obtener estas ecuaciones? De estas dos fórmulas, ¿no? Dijimos que la fórmula uno y la fórmula 2. De aquí es que yo obtengo estas ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, dijimos que se deja caer. ¿Cuál va a ser mi posición en Y? Esto va a ser cero. ¿Cuál es mi velocidad inicial? ¿Cuál era la velocidad inicial en una caída libre? ¿Alguien sabe cuál es la velocidad en una caída libre? Este era igual a cero. Entonces, esto va a ser mi altura. Esta Y yo la puedo reemplazar como H. ¿Qué va a ser? Un medio de la gravedad, la aceleración por el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en consideración? Cuando un objeto está cayendo, dijimos que esto era su velocidad igual a cero. Y esto va a ser una velocidad final distinta de cero. ¿Por qué distinta de cero? Por el efecto de la gravedad. La gravedad en este sentido está acelerando al cuerpo, entonces yo lo voy a considerar como positivo. Acuérdense de eso. Y si lo estuviera frenando, si estuviera yendo hacia arriba, va a ser como negativo. Entonces yo puedo encontrar las diferentes fórmulas. Calcular la velocidad con respecto a la altura, la velocidad con respecto al tiempo, el tiempo en función a la velocidad, el tiempo en función a la altura, ¿no? Todo eso es lo que podemos encontrar utilizando las dos primeras fórmulas. ¿Qué viene a ser la caída libre con lanzamiento? Es cuando yo dejo caer un cuerpo con efecto de la gravedad, pero adicional yo le doy un empuje, ¿no? Y le estoy adicionando una velocidad, donde mi velocidad inicial, mi v sub 0, ya va a ser distinta a cero. Yo estoy en un edificio y lanzo hacia abajo una pelota. Estoy parado y lanzo hacia el piso una pelota. A eso se refiere con caída libre, con lanzamiento. De esta misma forma, vamos a obtener igual sus ecuaciones, ¿no? La altura en función del tiempo, la velocidad en función de la altura, la velocidad en función del tiempo. No es nada más que la aplicación despejar las variables que yo necesito de mis dos fórmulas. Velocidad igual a desplazamiento sobre el tiempo y la aceleración igual a la cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Tengo las otras ecuaciones. Despejemos, encontremos esta ecuación un poquito. Son de práctica, ¿no? Yo digo que B es igual a la diferencia del X con respecto al tiempo. Y A es igual al D de B con respecto al tiempo. Me pide encontrar tiempo. Entonces yo puedo hacer que
esto aquí. Donde lo hago, acá abajo lo voy a decir. Voy a decir, esto lo reemplazo y esto lo cambio. A por dt es igual a ddb, ¿no? Y dt es igual a ddx sobre b. Entonces, A va a ser igual, perdón, A por reemplazo esto, ddx sobre b igual al ddb. Va a ser A por ddx por b por ddb. Donde yo obtengo que A por x menos x0 es igual a un medio de b al cuadrado menos, entre paréntesis, b0 al cuadrado. Entonces yo tengo esto, lo mando a multiplicar, 2 veces a por x menos x0 es igual a b al cuadrado menos b0 al cuadrado. Esto me quedaría b al cuadrado es igual a b 0 al cuadrado más 2 veces a por x menos x0. En este caso estoy hablando de altura, voy a poner que y. ¿Y cuál va a ser mi y0? Es 0, ¿no? Entonces yo puedo decir que si despejo de acá b va a ser la raíz cuadrada de b0 al cuadrado más 2 veces la gravedad por h. Ahora, esto es b, ¿no? Yo puedo reemplazar este b acá. Yo puedo decir que b era y sobre t. Voy a hacer así. D de t, porque ya está acá arriba, d de t va a ser ¿a qué? A, aquí estamos, a d de b, sobre a esta de acá. La integral de b de t es igual a la integral de 1 sobre la aceleración g por d de b. Esto va a ser t menos t0 igual a 1 sobre g de b menos b0. Me quedé sin espacio, me voy a ir a este lado, aquí el centro. T0 es 0. Entonces T va a ser igual aquí a B menos B0 sobre G. Esto lo puedo ordenar de esta forma, menos B0 más B sobre G. Yo aquí ya sé que B va a ser igual a menos B0, como es raíz cuadrada, más o menos raíz cuadrada de B0 al cuadrado más 2 veces G por H o 2 veces G por Y sobre G. B queda aquí, encontramos esta ecuación. Solo sabiendo esta de acá y esta de acá. Esto es el desarrollo completo para encontrar esta ecuación.
Entonces, jóvenes no necesitan más que saber que la velocidad es la diferencia de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la diferencia de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vamos bien? Ahora hagamos el lanzamiento hacia arriba. ¿Qué ocurre con el lanzamiento hacia arriba? En este tramo yo tengo una G negativa y en este otro tramo tengo una G positiva. Entonces, el lanzamiento hacia arriba es un lanzamiento vertical cuya propiedad tiene que si yo tengo mi velocidad en este punto, en este plano, la velocidad en este mismo punto en bajada tiene que ser igual, ¿no? La velocidad en subida tiene que ser igual a esta velocidad en bajada, hacia abajo y hacia arriba, en este mismo punto. La misma velocidad que yo estoy lanzando a esta misma altura, tengo que encontrar la misma velocidad. Entonces, siguiendo esas propiedades, esos principios, yo puedo encontrar igual todas las fórmulas que necesito para esto. Ahora, ¿qué pasa a diferencia de la caída libre? Yo tengo una velocidad inicial. En el otro caso yo decía que la velocidad inicial era cero. Aquí, cero es mi posición. Tengo una velocidad inicial. Mi aceleración, ¿no? Aquí me está pidiendo mi altura, entonces me está frenando. Mi aceleración es negativa, por eso aquí está como negativo. Aquí hay otra forma de encontrar la altura sabiendo la velocidad, ¿no? Tengo la velocidad inicial al cuadrado, va a ser dividido entre dos veces la gravedad. ¿Por qué la negativo? Porque la gravedad es negativa, porque se está frenando. Lo mismo ocurre acá. Despejamos el tema de la gravedad y este es lo mismo, ¿no? Aquí nos pide encontrar el tiempo, antes nos pedía encontrar la altura, aquí nos está pidiendo encontrar el tiempo, pero como la gravedad es negativa, este símbolo es negativo. Nos piden encontrar el tiempo en función de la velocidad, viene a ser igual. Entonces, ¿saben? Ya han visto que para encontrar las ecuaciones solo necesitan saber las ecuaciones de velocidad y aceleración. El movimiento horizontal. ¿Qué ocurre cuando hay un movimiento horizontal? Cuando hay un movimiento horizontal, yo tengo mi partícula, un cuerpo, un objeto que tiene una velocidad horizontal distinta de cero, una velocidad en X distinta de cero. Pero también tengo una velocidad en Y. En este caso, mi velocidad en Y en el punto inicial es igual a cero. Este cuerpo se va a lanzar y va a ir y se va a desplazar, ¿no? Va a haber un desplazamiento. Este desplazamiento en X, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad en X por el tiempo. Como dijimos, como no hay, la velocidad es constante, no hay una aceleración, no hay algo que lo esté frenando, no hay algo que lo frene en la dirección de X. Entonces, en todo momento, mi velocidad en X viene a ser igual. El movimiento uniforme rectilíneo. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo encuentro este tiempo? Tengo que calcular cuánto tiempo se va a tardar en caer mi partícula.
cuánto tiempo va a ser el cambio de mi partícula. Y esto, ¿cómo lo voy ganando? Voy ganando velocidad gracias a la gravedad. En este caso va a ser positivo. Entonces, el movimiento horizontal no es nada más que la sumatoria de un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Inicialmente el movimiento vertical es cero y va ganando velocidad por efecto de la gravedad. La velocidad en la dirección horizontal, en dirección de X, siempre se va a mantener constante. No va a cambiar, no hay algo que lo esté frenando. Entonces yo puedo obtener las ecuaciones del tiempo. Si tengo la distancia y cuánto alcanza, puedo sacar directamente el tiempo. Si tengo la altura y tengo la gravedad, puedo sacar cuánto es el tiempo de caída, ¿no? Esto era, si yo decía que B en Y era igual a E de Y sobre D de X. DT, perdón. Y A va a ser igual a la velocidad en Y, la derivada de la velocidad Y sobre D. De aquí voy a sacar estas variables. Si ustedes lo reemplazan, yo puedo decir que A o la gravedad va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad en Y. ¿Qué va a ser la derivada de la velocidad en Y? Va a ser d de Y sobre d de X, dt sobre dt. Yo despejo G por dt es igual a la derivada de la derivada de Y sobre dt. Integro, va a ser G por T igual a d de Y sobre dt. Despejo donde G por d de T es igual al d de Y. Integro de nuevo, tengo un medio de G por T al cuadrado por Y menos Y sub 0. ¿Cuánto era Y sub 0? 0. Entonces, puedo decir que va a ser un medio de G por T al cuadrado igual a Y. Todo esto lo mando a multiplicar, G pasa a dividir, T al cuadrado es igual a Y por 2 sobre G. T, aplico raíz cuadrada, va a ser raíz cuadrada de 2 veces Y sobre G. ¿Ve? Llegamos a la misma fórmula, solo aplicando esto. Entonces ya tengo el valor de T. Yo decía que mi velocidad en X era constante. Entonces decía que B en X era igual a X sobre dt. Podría decir que yo quiero encontrar el alcance, era B por dt. Y dt que decíamos que era B en X por T. ¿Y cuánto era T? X por Bx por T. T era la raíz cuadrada de 2 veces Y sobre G.
Bx era mi velocidad inicial, ¿no? De esta forma que yo puedo encontrar el alcance de mi movimiento horizontal. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Ahora, el movimiento proyectil. El movimiento proyectil no es nada más que un movimiento parabólico. El movimiento proyectil, yo tengo un lanzamiento. ¿Dónde está? No, donde tengo mi, vamos a dibujarlo algo así, un cañoncito, ¿no? Tengo un cañoncito que lanza una pelotita en esa dirección, que va a tener una velocidad inicial. Este cañón va a tener una inclinación θ. Entonces, ¿qué ocurre con mi velocidad? Mi velocidad tiene dos componentes, ¿no? Este es mi velocidad, v sub 0, y este va a ser mi ángulo θ. Entonces, esta velocidad va a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Cuál es la velocidad cómo es la velocidad en X? ¿Alguien se acuerda? La velocidad en X va a ser igual a v sub 0 ¿por cuánto? Por coseno del ángulo θ. V en Y va a ser v sub 0 por el seno del ángulo θ, ¿no? Entonces yo tengo este movimiento, un proyectil, lo descompuse en dos movimientos, en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, mi movimiento en el eje horizontal, ¿qué va a pasar? ¿Quién está frenando a mi pelotita en el eje horizontal? Nadie, ¿no? Entonces, mi velocidad en X va a ser constante. Y ahora, en el eje Y, en mi velocidad vertical, ¿quién lo va a frenar? Lo frena la gravedad. Llega un punto donde esa gravedad lo que va a hacer es volverlo a acelerar. Me va a dar otra vez movimiento, ¿no? Entonces yo puedo dividir esto en dos partes, una parte de subida y una parte de bajada. Si yo ya tengo mi componente en Y, puedo hacer esto como un movimiento vertical, ¿no? Y de ahí voy a ir sacando mis formulitas. Entonces, yo me voy a la siguiente formulita. Tengo que para encontrar cuánto tiempo sube, cuánto tiempo se tarda en llegar hasta allá arriba, ¿qué va a hacer? Mi velocidad en Y por perdón, la aceleración va a ser igual a la velocidad con el tiempo, ¿no? La aceleración va a ser la velocidad en Y sobre el tiempo en Y. Tiempo de subida. ¿Qué va a ser la aceleración? O sea, el tiempo de subida va a ser la velocidad en Y sobre la gravedad. ¿Qué gravedad? Como está subiendo, va a ser negativo, ¿no? Va a ser negativo. Si yo aplicaba, mejor lo hacemos completo, A igual a D de B en Y sobre D de T. D de T va a ser igual al D de B en Y sobre G. G negativa. La integral de esto va a ser T
menos T0 igual a menos G B en Y menos BY0, ¿no? Cuando llega hasta arriba, ¿cuál es la velocidad? La velocidad final, 0. El tiempo inicial, 0. Entonces, T va a ser menos la velocidad inicial en Y sobre menos G. Menos con menos se simplifican. Quedaría la velocidad en Y, 0 sobre G. ¿Cuál era la velocidad en Y? B sub 0, seno de tita sobre G. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué sucede con nuestro movimiento parabólico? Nos piden encontrar el tiempo total de vuelo. Era una parábola donde ya encontramos este tiempo, ¿no? Cuando aquí se volvía 0 y este era B0. Ahora nos pide cuánto tiempo baja y esto va a ser, ¿no? El tiempo que sube más el tiempo que baja. En este plano igual, los dos tiempos son iguales, entonces yo puedo decir que el tiempo total va a ser 2 veces el tiempo que sube. Lo reemplazo, va a ser 2 por B0 por seno de tita sobre 2, sobre G. Aquí está. Tiempo total. Por eso es que es 2, porque es el mismo tiempo que tarda en subir, va a tardar en bajar. Nos piden encontrar el alcance. ¿El alcance cuál va a ser? Yo tengo mi proyectil, hace este recorrido, ¿no? Este es H. Entonces esto va a ser X0 y esto va a ser X. Esto es lo que nos piden. ¿Qué ocurría en este caso? Dijimos que la velocidad se mantenía constante. Entonces, si la velocidad es constante, es movimiento rectilíneo, uniforme. Entonces, yo voy a decir que B es igual a X sobre T. X va a ser B X por T. ¿Cuál T? Bx por el tiempo total. Es igual a Bx por 2 veces el tiempo de subida. Donde X va a ser Bx, ¿cuánto era? B sub 0 por coseno del ángulo tita por 2 por el tiempo total, el tiempo de subida. ¿Qué era el tiempo de subida? Velocidad sub 0 por el seno del ángulo tita sobre G. Donde mi alcance va a ser igual a que 2 veces la velocidad sub 0 al cuadrado seno de tita por coseno de tita sobre G. Ahí está nuestra fórmula del alcance máximo. Entonces ya sé que para mi movimiento de proyectil no es nada más que el movimiento en 2 dimensiones, en X y en Y. Donde yo puedo decir que en el eje X es uniforme y solo voy a aplicar que la velocidad es igual a la diferencia de posición con respecto al tiempo. Para el eje Y, lo mismo, pero ahora yo sé que la aceleración va a ser igual a la gravedad. En el tiempo de subida, la aceleración es negativa y en el tiempo de bajada, la aceleración es positiva. Otra cosa que nos pueden pedir es la trayectoria. La trayectoria dijimos que era el recorrido que hacía mi partícula. Mi partícula, si está en el eje cartesiano, hace esta trayectoria, ¿no? Hace esta trayectoria. Si ustedes se acuerdan, en matemáticas tenemos esta figura geométrica. Esta figura
corresponde a una parábola cuya fórmula va a ser y igual a menos a por x al cuadrado más b por x más c. Esta parábola igual está mirando hacia abajo de la misma forma, pero ahora va a seguir estas direcciones, ¿no? La altura h, donde esto es h, tangente quita esto es porque y igual tangente de tita era igual a y sobre x. Entonces y va a ser igual a y quito tangente de tita. Esto es para ver este grado de inclinación y todo esto es por el efecto de la gravedad. Entonces esta es la ecuación para este tipo de parábolas. Entonces ya sabiendo el movimiento de un proyectil, lanzamiento horizontal, lanzamiento vertical, lanzamiento con velocidad inicial o caída libre con lanzamiento. La caída libre, entonces ya tenemos lo que serían los movimientos rectilíneos. Ya nos faltaría ver movimientos circulares. Hasta aquí vamos bien, me están siguiendo, comprenden todo, está claro, alguna fórmula, algo que no hayan entendido. No hay más. El movimiento circular no es nada más que cuando la trayectoria de mi partícula forma una circunferencia. Entonces yo podía tener, si este era mi eje cartesiano, ¿no? Esto era en X y esto era en Y. Este vector, él tiene un Rx y un Ry. Entonces, ¿qué pasa con mi partícula? Va cambiando. ¿Qué cambia? El ángulo tita. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, yo puedo decir que existe movimientos uniformes, movimientos circulares uniformes y uniformemente variados. Entonces, ¿qué va a hacer el movimiento circular uniforme? A igual que cuando tenemos un movimiento a igual que cuando tenemos un movimiento rectilíneo, teníamos una velocidad, aquí tenemos la velocidad angular. ¿Qué viene a ser la velocidad angular? El cambio o el cambio de ángulo con respecto al tiempo. La velocidad angular instantánea es el cambio de ángulo muy pequeño en un tiempo muy pequeño. Afuera decimos que B era el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad angular va a ser el cambio de ángulo con respecto al tiempo. A eso se refiere. Eso cuando la velocidad era constante, no cambiaba su dirección, no cambiaba su sentido y la aceleración era igual a cero. Ahora el movimiento circular variado no es nada más que el cambio de la velocidad angular. Si es aceleración instantánea, es el cambio de velocidad angular muy pequeña en un tiempo muy pequeño. Vienen a ser los mismos principios del movimiento rectilíneo.
Entonces, basado en los mismos principios, podemos encontrar las mismas ecuaciones. Donde yo tengo que mi velocidad rectilínea era mi movimiento rectilíneo, mi desplazamiento rectilíneo con respecto al tiempo. Mi aceleración rectilínea va a ser mi cambio de velocidad rectilínea con respecto al tiempo. Esto va a ser mi posición rectilínea final igual a mi posición rectilínea inicial más mi velocidad rectilínea por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es igual a mi velocidad rectilínea final menos igual a mi velocidad rectilínea inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo. Esto es mi velocidad rectilínea al cuadrado final menos mi velocidad inicial rectilínea al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. X igual a x0 más b0 por t menos t0 más un medio de a por t cuadrado menos t0 al cuadrado. De esta forma se representarían las velocidades angulares y las velocidades rectilíneas. Vimos que los vectores se podían representar de forma polar o cartesiana. Esto es cartesiana, esto sería polar. Entonces, yo puedo considerar que si mi vector velocidad era este en forma cartesiana, ¿no? Esto va a ser R, mi vector posición, esto va a ser Rx, Ry, esto era tita. Yo mi vector R podía decir que era Rx más Ry, o mi vector R iba a ser R por el ángulo tita. Entonces, siguiendo esta propiedad, voy a decir que B, mi velocidad rectilínea, va a ser igual al vector posición por mi velocidad angular. La aceleración rectilínea es igual a la vector posición por la aceleración angular. Yo puedo cambiar un movimiento circular, ¿no? Mi movimiento circular, ¿ve? A un movimiento lineal. A ver, ¿cómo lo voy a cambiar? Con este R. Yo tengo este radio y tengo esta velocidad angular. Puedo cambiar una velocidad rectilínea. En caso tienen una rueda que tiene una velocidad angular de 50 revoluciones por minuto y un radio de 1 metro. Nos pide encontrar para el su velocidad rectilínea. ¿Qué es lo que vamos a hacer a esto? 50 revoluciones por minuto y 1 metro.
¿no? Yo tengo 50 vueltas en un minuto. Yo sé que este perímetro, ¿cuánto es el perímetro? Pi por R, ¿no? Son 3,14 metros. Estos son 50 RPM, son 50 vueltas sobre minuto. Entonces, en una vuelta tengo 3,14. Todo esto es lo que recorre. En 50 vueltas tendría 157,07 metros sobre minuto, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy agarrando mi velocidad angular, la primera, B es igual al radio por la velocidad angular. B va a ser R, 1 metro por 50 RPM. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Comprendieron, jóvenes? Eso sería todo el tema de cinemática. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran despejar? Como dice su compañero, básicamente es reemplazar y despejar, ¿no? No es nada más que utilicen un poquito la lógica. Reemplacen y despejen. Con eso, ustedes solo necesitan memorizarse dos ecuaciones. Si hacemos un recuento de cuántas ecuaciones son todo, donde vamos, comenzamos aquí, caída libre. Si me dicen, no, profe, ¿por qué no nos pasa directamente las ecuaciones para que nos las aprendamos de memoria? Ustedes tendrían que aprenderse de memoria. Son aproximadamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este se está repitiendo nomás. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26 ecuaciones. Son aproximadamente 26 ecuaciones, 26 ecuaciones que se tendría que aprender de memoria. ¿Se la van a poder aprender? No lo creo. Lo que necesitan saber es usar un poquito la lógica y reemplazar. Ver qué datos les hace falta y reemplacen solo los datos que les hacen falta. Para el sistema, para un sistema curvilíneo, ¿no?
para ecuaciones circulares, para movimiento circular, tendría la misma cantidad de ecuaciones. Entonces, solo reemplazar. Con eso, eso sería todo, jóvenes. El día lunes avanzamos la parte práctica. ¿Tienen alguna duda? Si no es más, quedamos hasta aquí. Que tengan buen fin de semana. Estudien. Estudien, yo les envío los videos que les hace falta, el tema de estática y este tema. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Que tengan buen fin de semana.